Saludos muchachos, tratamiento físico-químico del agua, tema absorción, profesor Martín Moros. Bien muchachos, la absorción es un proceso unitario muy utilizado en el tratamiento de las aguas, dado que nos permite la remoción de compuestos orgánicos, sobre todo aquellos que no son biodegradables o aquellos que son tóxicos, aquellos que no son precipitables, porque obviamente si son biodegradables va a ser más económico aplicar tratamiento biológico. Eh, la absorción nos permite remover contaminantes sólidos sobre la superficie de un sólido absorbente. Para que el sólido sea absorbente debe tener afinidad por el contaminante, y esta afinidad muchas veces es por el tipo de sustancia. Por ejemplo, si quiero remover sustancias orgánicas, prefiero que el absorbente sea orgánico. Asimismo, el absorbente debe tener una gran área superficial caracterizada por macro y microporosidades donde el contaminante pueda adherirse. Es por ello que uno de los absorbentes estrellas es el carbón activo, porque es orgánico y porque tiene macro y microporosidades que incrementan su área superficial, haciendo que haya más espacio para la retención de los contaminantes orgánicos. Bueno, entonces allí les he definido lo que es la absorción. Allí tienen otras definiciones más formales. ¿Y cuál es la fuerza impulsora de la absorción? Primero, que no haya afinidad entre el soluto y el solvente para que el soluto repela al solvente. Y segundo, que haya afinidad entre el soluto y el absorbente. Esa afinidad puede ser de tres tipos, así como puede ser de tres tipos el tipo de absorción. Puede ser física, puede ser química o puede ser de intercambio. El carácter liofóbico del soluto respecto al disolvente es esa repulsión entre el soluto y el solvente. Y la atracción entre el soluto y el absorbente puede ser física, que es un tipo de absorción no específica y se debe a la acción de fuerzas débiles de atracción entre moléculas, como las fuerzas de Van der Waals. La molécula absorbida tiene movimiento libre sobre la superficie del absorbente y no está unida a un sitio específico de este. Puede considerarse y formar varias capas superpuestas sobre la superficie del absorbente. Generalmente es reversible y predomina a temperaturas bajas. Como resumen, la absorción física es multicapa, es reversible, es a temperatura baja y no hay fuerzas de atracción tan grandes entre el soluto y el absorbente. Por su parte, la absorción química se debe a fuerzas mucho más fuertes, como las que forman los enlaces químicos. Se favorece por temperaturas altas, porque las temperaturas altas favorecen las reacciones químicas. El compuesto absorbido forma una capa monomolecular saturada sobre la superficie del absorbente y las moléculas no son libres de moverse de un sitio a otro. No es generalmente reversible y se requiere regeneración por calentamiento. Entonces, en resumen, la absorción química es monocapa saturada a temperaturas más elevadas y la regeneración debe ser mucho más potente, porque si no, no es regenerable o no es reversible. Mientras que la absorción de intercambio se refiere a la debida a la atracción eléctrica entre el absorbato y la superficie del absorbente, como ocurre en el intercambio iónico. El carbón activo es uno de los absorbentes estrella, porque a diferencia del carbón normal cuenta con macro y microporosidades que se han formado por procesos de activación con calor o en atmósferas ácidas, que han formado esas macro y microporosidades al volatilizar parte de la materia del carbón. Los usos del carbón en remoción de compuestos no oxidados biológicamente, no precipitables, tales como gasolina, petróleo y otras formas orgánicas oxidadas, al igual que otros compuestos productores de olores y sabores.
Asimismo, remueve compuestos orgánicos tóxicos o peligrosos, metales pesados, entre otros contaminantes. Hay dos tipos de carbón activo, en polvo y granular. En polvo, con diámetro de menos de 0,1 milímetro, porque es un polvillo fino que puede ser arrastrado fácilmente por el aire y cuando está en agua se disuelve coloreando el agua de color oscuro, pero puede ser removido por sedimentación. Y ese sedimento o ese lodo que se forma ya ha atrapado a los contaminantes orgánicos. Allí vemos imágenes del carbón activo en polvo. Se aplica rutinariamente de 2 a 8 miligramos por litro. Cuando hay problemas severos intermitentes, entre 5 a 20. Y cuando hay problemas severos, entre 20 a 100 miligramos por litro. Es decir, incrementa la dosis. En cuanto al carbón activo granular, es como pequeñas rocas de carbón activo, así que puede ser utilizado en filtros. En filtros tanto gravitacionales como filtros a presión. Por ejemplo, puede haber un filtro multicapa de arena, antracita y carbón activo. No flota, genera caídas de presión aceptable y bueno, por ello es que se puede utilizar como un filtro. Aquí vemos imágenes. El carbón activo se puede utilizar en lechos filtrantes ascendentes o descendentes. Aquí vemos en una columna cerrada a presión. En resumen, el carbón activo en polvo no se usa en columnas o en filtros, se emplea directamente, se retira por sedimentación. Se puede emplear con coagulantes, mientras que el carbón activo granular se puede utilizar en columnas. Cuando se regenera se pierde del 5 al 10%, por lo que hay que hacer una inyección de carbón nuevo. Ya dije que se puede utilizar en filtros a presión o en filtros gravitacionales. Aquí vemos las columnas de flujo ascendente, descendente, el agua a tratar baja. Allí vemos una conexión de 4 filtros en serie. Aquí vemos un flujo descendente. Incluso puede haber funcionamiento en paralelo. Aquí vemos flujo ascendente en serie. Y vemos la regeneración y que luego de la regeneración hay que aplicar carbón fresco por ese porcentaje entre 5 a 10% de carbón que se pierde durante la regeneración. El equilibrio de absorción se mide mediante isotermas. Hay diferentes tipos de isoterma, la de Brunauer, Emmett y Teller, la de Friedrich, la de Lamuir, etc. Entonces, la isoterma de Lamuir es válida para absorción de capa simple, limitada por la suposición de una distribución uniforme de energía de absorción sobre la superficie. Aunque las suposiciones básicas explícitas del modelo de Lamuir no se cumplen totalmente en la mayoría de los sistemas de absorción utilizados en el tratamiento del agua, tanto potable como residual, esta ecuación ha resultado muy útil para describir los datos de equilibrio de este tipo de sistemas. Está la isoterma de Brunauer, Emmett y Teller, que es válida para absorción aparente de multicapa, limitada por la suposición de una distribución uniforme de energías de absorción sobre la superficie. Es la isoterma que se aplica más generalmente y se reduce al modelo de Lamuir cuando el límite de absorción es de monocapa. Y está la isoterma de Friedrich o de Ben Melen, que tiene su origen en 1926 y ha sido utilizada ampliamente durante muchos años. Esta ecuación concuerda bastante bien con la de Lamuir para datos experimentales dentro de un intervalo de concentración moderado.
Aquí vemos ejemplos, los podrán realizar a detalle en la comodidad de sus hogares. Allí ven las diferentes masas de absorbente, las diferentes concentraciones de equilibrio. Se aplica tanto la isoterma de la Muir como la isoterma de Friedrich para ver cuál es la que da más recta o cuál R cuadrada está más cerca de 1 y así saber cuál es la isoterma que aplica. También se puede determinar la capacidad de absorción sustituyendo o se determina a partir de los datos de la isoterma de absorción. Se realiza intersectando la línea de la isoterma con la concentración inicial o sustituyendo esa concentración inicial en la isoterma. Allí vemos un ejemplo de cálculo de la capacidad de absorción de agotamiento. El agotamiento es cuando el lecho absorbente está saturado o ha absorbido tanto contaminante que ya no tiene espacio en sus macro y microporosidades para retener más contaminantes. Allí vemos un ejemplo del cálculo del tiempo de agotamiento que lo podrán realizar a detalle y con calma. Más sobre esa capacidad de absorción de agotamiento y finalmente les muestro una aplicación real durante mi tesis de pregrado donde se hizo un ensayo con carbón activo, un total de 6 ensayos, cada uno con muestra de 200 mililitros, masa de carbón entre 0,1 a 100 gramos, concentración variante o de equilibrio tanto de aceites y grasas como de hidrocarburos y obviamente se tenía la concentración inicial de aceites y de los hidrocarburos. Se aplicó la isoterma de Friedrich y la isoterma de la Muir. En el caso de la isoterma de Friedrich se ve que no se acerca tanto a la linealidad, pero cuando se elimina el dato atípico podemos acercarnos más a la linealidad. Subimos el R cuadrado de 0,7 a 0,92, mientras más cerca de 1 mejor. Mientras que cuando se aplicó la isoterma de la Muir, sí se vio que el R cuadrado es de 0,35 y ni quitando un solo dato como en el caso anterior, vamos a lograrla linealizar. Así que en ese caso, la isoterma que aplicó fue la isoterma de Friedrich. Utilizamos al final las isotermas para determinar si es carbón activo granular, la cantidad de carbón con la que hay que empacar el filtro y si es carbón activo en polvo, la cantidad de polvo de carbón activo que hay que aplicar para luego ser removida por sedimentación. Bien muchachos, con esto cierro la teoría de absorción.